Muy buen domingo, comunidad, esperamos encontrarles de la mejor manera. Se avecinan ya las vacaciones y las fiestas de fin de año. Ojalá que las puedan disfrutar en compañía de su familia, de sus amigos, y si no, aquí estamos nosotros, siempre podrán contar con la comunidad Relatos de la Noche. Hoy vamos a continuar con algunas historias escalofriantes contadas por niños, un tema siempre interesante y macabro. Déjenos un comentario con los temas que les gustaría que tocáramos en las siguientes ediciones de este programa, pero bueno, vámonos con las historias de hoy. Empezamos con esta que nos cuenta Gildardo B., una historia que ha estado en su familia, que ha sido comprobada y que ha ambientado sus reuniones, que ha sido contada alrededor de fogatas desde hace décadas. Estás escuchando Relatos de la Noche. Mi papá y su familia nacieron y se criaron aquí en la ciudad, en una colonia que hoy ya está completamente urbanizada, pero que por aquellos tiempos, cuando ellos eran unos niños, todavía tenía algo de rural. Algunas calles sin pavimentar, un río cerca y mucho bosque alrededor. No tan extenso, pero aún profundamente espeso, suficiente para que nadie lo intentara atravesar. La familia de mi papá tenía como límite el río, al que todavía podían ir a nadar, pero de allí en adelante ya nadie tenía permiso, ni mi papá y sus hermanos, ni sus amigos del barrio. Ya era peligroso, decían. Pero a Jaime, el hermano menor de mi papá, le atraía que eso estuviera prohibido. Empezó a irse a explorar al bosque cada que podía y que lo descuidaban. Era, como les digo, el más pequeño y debía tener unos 7 años cuando mucho. Por ese tiempo, empezó a decir que tenía un amigo al que nadie más conocía, André. Mi abuela pensaba que se trataba de algún niño nuevo en el colegio o algún vecino recién llegado a la calle, pero no era nada de eso. Mi papá no sabía de quién se trataba, y fueron entrando en razón de que Jaime hablaba de él cada que se perdía en el bosque, cada que se iba a caminar solito por ahí, mientras los más grandes estaban en el río. Se empezaron a preocupar, sobre todo mi papá y Julio, su mejor amigo, y que hasta el día de hoy es como otro de mis tíos. Lo siguieron en 2 ocasiones, pero nunca vieron nada raro. Solo caminaba y luego volvía. Sin embargo, siempre tenía nuevas historias. Llegó a decirles que André no podía salirse del bosque, y eso lo ponía muy triste. Que le decía que se quedara ahí con él, que llevara más amigos si quería. El bosque no sería un lugar tan malo si tuviera alguien más con quien compartirlo, si no pasara las noches ahí, solo. Luego, según Jaime, le decía que le ayudara a salir, que sentía que le quedaba poco tiempo ahí en el bosque. Llévame contigo, llévame a tu casa, anda. Podré jugar contigo todas las noches. Te voy a cuidar de quien sea que quiera hacerte daño. Cuando contó esas últimas cosas, en definitiva ya no lo dejaron ir hacia allá. Ya ni siquiera al río. Ya solo jugaba en la calle frente a la casa, desde donde mi abuela lo podía cuidar. En esos días empezó a enfermar. Por las noches le daban pesadillas horribles que le provocaban fiebre. Durante ese tiempo se empezó a hablar ahí en la colonia sobre una calle que prometía el gobierno. Venían elecciones y querían conservar el poder, así que hasta empezaron a abrir camino entre el bosque. Cuando ocurrió eso, encontraron algo en el bosque, algo que fue muy sonado. Un cuerpo ahorcado. Alguien que se había suicidado probablemente un año antes y que nunca había sido hallado. Nadie lo había ido a buscar. Después de mucho investigar, se dieron cuenta de que había sido un joven sin hogar. Lograron identificarlo. André se llamaba. Nadie reclamó su cuerpo.
continuamos, comunidad, con otra historia que nos ha hecho llegar Concepción, quien le manda saludos a todos. Ella tiene 56 años y nos sigue desde hace 2 en este canal. También promete compartir más historias con nosotros, pues dice que casi toda su familia vive en diferentes casas de una calle frente a un cementerio. Dice que hay muchos relatos para contar, que el cementerio de noche no es una visión tan solitaria como alguien podría pensar, pero hoy comienza con la historia de una visión de un fantasma familiar. Vamos a su historia. Desde que yo recuerdo vivimos aquí. Cuando se repartieron estos terrenos hace muchos años, mi abuelo ocupó el suyo, y cuando funcionaron sus carnicerías, fue comprando algunas otras casas de la calle. Su sueño era tener a sus hijos viviendo muy cerca de él, y lo logró. Hijos y nietos pudimos cuidarlo muy de cerca hasta su muerte. Entre hermanos y primos seguimos viviendo aquí. Casi la mitad de la calle es de la familia, y nuestros muertos, hasta hace una generación, estaban cerca, en el cementerio de enfrente. Pero ahora que se llenó, ya no podemos tenerlos tan cercanos. Cuando éramos muy pequeños, la casa del abuelo no era el punto de reunión, como podrían pensar. Y es que había comprado una casita casi en la esquina de la calle. El lugar tenía apenas unos cuartitos de madera, pero con mucho patio, lleno de árboles. Así que ahí nos la pasábamos jugando para no hacerlo en la calle, y ahí se hacían también las reuniones familiares. En una de estas reuniones, ya cuando casi todos los niños habían caído rendidos, yo era la última despierta de esa generación. Me gustaba convivir con los adultos, escuchar sus historias, sus pláticas. Me hacía sentir madura, sobre todo cuando me dejaban participar en la charla. Pero poco a poco, también a mí el sueño me empezó a vencer. Me había dormido en las piernas de mis papás. Recuerdo bien que cuando entreabría los ojos, veía la oscuridad del fondo del patio. Ya habían apagado la lumbre y las 2 lamparillas que nos ponían para que los niños pudiéramos jugar. Y entonces en el fondo vi a una niña vestida como si fuera de otro tiempo, o eso pensaba. Estaba en la oscuridad y lo único que podía verle bien era el vestidito blanco. Se movía como si bailara en el piso y poco a poco comenzó a saltar, pero saltar de una forma extraña, lenta. Se sostenía en el aire, parecía flotar. Yo pensé que estaba soñando hasta que un grito de mis tías me despertó. Abrí los ojos por completo y me di cuenta de que yo no lo estaba soñando, de que alguien más la había visto. Mi tía asustada estaba describiendo que había un vestido flotando. No alcanzó a ver a una niña, pero yo estoy casi segura de que hasta vi su cabello rubio brillar. Pero no quise decir nada. Recuerdo que mis tíos fueron a buscar por ahí, pero sabían que podía haber sido algo más. Mi familia estuvo acostumbrada a las apariciones desde siempre. Lo único que hicimos fue meternos, y creo que en los días siguientes fueron a ese patio y se pusieron a rezar. Lamentablemente no fue la única vez que la veíamos. Entre los primos se empezó a hablar de la aparición de una niña, ya que oscurecía. Cuando alguien se quedaba solo, se aparecía, sobre todo a las niñas. Esta niña parecía hablarles, pero con una voz extraña, y cuando volteabas, cuando le hacías caso a lo lejos, en el fondo del patio se ponía a bailar, a flotar. Tan serio fue esto que recuerdo bien que dejamos de jugar ahí por un tiempo, por años quizás, y luego fuimos creciendo. Los niños ya llegábamos a la pubertad, 11, 12, 13 años teníamos ya, y nos reuníamos de nuevo ahí, pero para platicar. Y comenzamos a verla de nuevo, pero ahora, por alguna razón, con más claridad.
Mi prima Juana fue la primera en darse cuenta de algo. No era una niña. Lo que veíamos era una muñeca. Una muñeca de esas viejas de tamaño casi real. Nos daba mucho miedo pensar en una muñeca que se podría aparecer. Y además fue muy curioso porque cuando ella lo dijo, todos los demás llegamos a verlas y nos quedábamos solos, pero así, ya, con total claridad. Sabíamos que aquello que se aparecía era una muñeca, por más raro que suene. Y siempre que la veíamos y le hablábamos a los demás, que gritábamos, se desvanecía en un segundo. Creo que salvo la primera vez que yo la vi, nunca la vimos dos personas al mismo tiempo. Pero creo que prácticamente todos sufrimos de su aparición cuando nos quedábamos solos ahí por alguna razón. Obviamente empezamos a ser más cuidadosos, y mis tíos hasta instalaron unas lámparas que prendían en las fiestas y reuniones para que el fondo del patio, detrás de los árboles, quedara siempre bien iluminado. Y parecía que eso lo había acabado todo. Hasta dejamos de pensar en la aparición. Pero luego le tocó a la siguiente camada de primitos, que empezaron a jugar ahí y que tuvieron que sufrir de lo mismo. Entre ellos estaba Valentina, una niña preciosa que se murió muy joven, a los 8 años. Sin embargo, cuando tenía 4, ella vio esa misma aparición, pero vio algo más, algo que nadie más había notado. «Hay un señor en el patio», le dijo a su mamá. «Un señor muy feo, que está jugando con una muñeca». Le pidieron que explicara más, que lo describiera. Dijo que era un señor muy flaco, que se le notaban los huesos. Estaba casi desnudo, solo con un calzón, y jugaba con una muñeca. La llamaba con ella, como queriendo que se acercara. Era muy viejo y tenía una sonrisa horrible. No enseñaba los dientes, parecía que no tenía, así que su sonrisa era larga pero sin abrir la boca. Cuando lo dibujó, la sonrisa le atravesaba toda la cara. Los adultos empezaron a investigar más al respecto hasta que llegaron a la verdad, a la versión más verosímil que encontramos. La casa se la había comprado el abuelo a los hijos de los dueños originales, una pareja que había muerto ahí. Y el señor, el dueño, tenía un hermano que no estaba bien de sus facultades mentales, al que creían inofensivo, pero los viejitos no se daban cuenta de que este se le salía por las noches, que rondaba las casas vecinas, que atravesaba el panteón para ir hasta la calle de enfrente. Allá se asomaba por los cuartos de las niñas y se llegó a meter alguno, según se sabe. Cuando los vecinos de la calle se dieron cuenta, lo siguieron y esa noche llegaron hasta ahí, hasta esa casa, y buscaron cobrar justicia por su propia mano. Los viejitos intentaron defenderlo, pero no lo lograron. Y ellos también morirían meses después. Los hijos no querían saber nada del lugar. Fue ahí cuando lo vendieron, cuando pasó a nuestra familia. Y de pronto, para todos nosotros, la visión de esa niña, más bien de esa muñeca que parecía flotar llamándonos, se volvió aún más escalofriante. Agradecemos la confianza de todos los que comparten historias con nosotros, sobre todo historias tan personales como las que acabamos de escuchar. Y antes de pasar a la última historia del día de hoy, les invitamos a que se vuelvan parte de esta comunidad y a seguir compartiendo con nosotros sus relatos. Vamos entonces con la última historia, es de Emilio F. Esperamos que la disfruten y que estén pendientes a los videos que vienen para hacer de este un fin de año aterrador. Vamos a la historia.
Cuando era niño tuvimos que pasar por varias casas en un periodo algo difícil para nosotros en lo económico. Casi siempre en la misma colonia para seguir cerca de mi escuela y del trabajo de mis papás, y casi siempre pasando de una casa barata a una que nos costara todavía menos. Fueron varios años de batallar, pero eventualmente salimos adelante. Yo sé que hay muchas historias en el canal de cuando llegas a una casa nueva, cuando te enfrentas a otra cotidianidad y a otros fantasmas, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros nunca creímos en nada de eso, y salvo lo que les voy a contar a continuación, no vivimos nada raro en todos esos cambios de casa. Lo que pasó es, de hecho, la única razón por la que yo creo en fantasmas, aunque ni antes ni después de esto he tenido oportunidad de ver algo similar. Era una casa pequeña pero de 2 pisos, las 2 plantas apenas suficientes para una familia como la nuestra, mis papás, mis 2 perros y yo. Pero en esta casa en particular, había algo que me llamaba mucho la atención. Cuando yo estaba acostado en mi pequeño cuarto arriba, escuchaba que alguien andaba abajo. Y cuando estaba viendo la tele en la sala, cuando llegaba de la escuela y estaba solo en casa, escuchaba que alguien estaba en los cuartos de arriba, platicando. Mis perros, 2 callejeros de tamaño muy pequeño, tan solo se ponían enfrente de mí y gruñían, pero nunca se atrevieron a correr hacia aquello que se escuchaba. Mis papás, en cambio, no escuchaban nada, por lo que no le daban mucha importancia cuando yo se los contaba, pero para mí era cada vez más difícil estar ahí. Mi cuarto no tenía puerta, solo una cortina, y en una ocasión escuché que alguien estaba parado ahí afuera. Podría jurar que hasta estaban moviendo la cortina, como si quisieran moverla para asomarse sin que yo me diera cuenta. Esa noche, mis perros, que dormían conmigo en la cama, no gruñían, pero miraban los 2 atentos hacia la puerta. Estoy completamente seguro de que había algo ahí. A lo mejor ustedes me entienden, pero cuando tienes algo así en tu casa empiezas a intentar ignorarlo para poder vivir ahí, para que sea soportable. Y eso intenté yo. A lo mejor por eso, cada vez lo fui escuchando menos. Cada vez me daba menos miedo y hasta los perros parecía que se empezaban a acostumbrar. Casi por estas fechas, pero de 1994, nos mudamos de esa casa. El más feliz era yo. Preparamos la mudanza para llegar justo el 20 de diciembre a la casa nueva y adornar aquella para Navidad. Mi mamá se adelantó para ir poniendo los adornos, y mi papá y yo echábamos los últimos viajes en su camioneta. Cuando estábamos terminando el último viaje de esa mudanza, cuando ya lo habíamos sacado todo, recordé que en la parte de arriba del ropero de mi cuarto había dejado mis tarjetas de superhéroes que promocionaba una marca de refrescos. Mi carpeta con mi colección completa se me estaba olvidando. Le pedí a mi papá que me abriera y él se fue a sacar la camioneta para esperarme ya en la calle. Subí corriendo hasta ese viejo ropero que era ya de la casa. Como pude, salté hasta lograr jalar mi carpeta. Recuerdo hasta que la abrí para verla. Me faltaban solo 2 tarjetas para completar la colección. Salí del cuarto y la puerta de la habitación que había sido de mis papás estaba abierta. Adentro había una señora, mirándose a mí. No tenía ojos, pero aún así me miraba como con ternura. Su expresión no era malvada, pero yo de todas formas me caí hacia atrás del terror. Y entonces empezó a caminar hacia mí. Y yo intenté levantarme, pero como si fuera un sueño, sentía que las piernas no me respondían. Logré pararme por fin y me bajé corriendo. Salí de la casa azotando la puerta y luego también la reja hasta llegar a la camioneta. Me subí a la parte de atrás y abracé a mis perros. Mi papá me preguntó que si todo estaba bien y no sé por qué le dije que sí. Mis perros, ahora sí, comenzaron a ladrar desesperados hacia la casa, hacia la ventana. Yo no tuve el valor de voltear hacia allá.
pero sé a qué le estaban ladrando. Durante toda mi vida desde entonces, he evitado pasar por esa calle. Esperamos que hayan disfrutado las historias y si tú que estás escuchando esto aún no eres parte de la comunidad, suscríbete, subimos videos nuevos todos los jueves y domingos y este año que viene lo mejor. Sé parte de la mejor comunidad en YouTube y no me creas a mí, te darás cuenta en los comentarios aquí abajo o en el grupo de Facebook que tenemos para la comunidad. No se vayan sin dejar pulgar arriba si les gustó al menos una de las historias y cuéntanos tú con quién escuchas nuestros relatos. Esto fue Relatos de la Noche.